tratamiento con biológicos. Bueno, como sabéis, las manifestaciones extraintestinales son muy frecuentes y hasta en un 30 a 50% de los pacientes, dependiendo de las series, pueden presentarla a lo largo de la evolución de la enfermedad. Las más conocidas son quizás, y las que más tenemos presente, las articulares, dermatológicas o oftalmológicas, y sin embargo las manifestaciones orales, que en las series publicadas, que son escasas, pero las hay, son muy frecuentes, han sido muy poco estudiadas en nuestros medios. Las manifestaciones orales, quizás por los datos que tenemos, son más frecuentes en pacientes con enfermedad de Crohn que en colitis ulcerosa, y su etiología es incierta. Se cree que puede ser debido a la propia actividad inflamatoria, también a trastornos carenciales, sobre todo en pacientes con enfermedad de Crohn por déficit de vitaminas, déficit de minerales, e incluso se ha asociado con tratamientos, asociándola en la parte positiva, es decir, que aquellos que están con tratamientos incluso biológicos tienen menos, e incluso también negativamente. Pero, digamos, los estudios son muy heterogéneos y con muy pocos número de pacientes. E incluso en el 2013, se publicó esta revisión sistemática en donde las manifestaciones orales pues las dividíamos en específicas e inespecíficas, siendo las específicas aquellas que al biopsiar teníamos un granuloma, estos estudios estaban realizados en enfermedad de Crohn, y las inespecíficas en donde no se tenían granulomas. Por ello, la hipótesis de nuestro trabajo fue que las manifestaciones orales son altamente prevalentes en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal a tratamiento con anti-TNF. Y el objetivo fundamental de nuestro estudio fue evaluar la prevalencia de las manifestaciones orales en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal a tratamiento con anti-TNF y, de forma secundaria, también ver si había diferencias entre pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, y si había diferencias en la frecuencia antes de la introducción del anti-TNF y después de la introducción del anti-TNF. Para ello realizamos un estudio descriptivo observacional con introducción consecutiva de pacientes. Incluimos pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, mayores de edad, que pertenecían a nuestra unidad y que estaban de acuerdo con participar y firmaban el consentimiento informado. Se excluyeron pacientes con diabetes mellitus, con otras enfermedades autoinmunes o con otras patologías sistémicas no controladas, como hipertensión no controlada. También se excluyeron mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y si no eran capaces de entender el estudio y no podían firmar el consentimiento. Lo que se realizó es un examen oral por una estudiante de odontología, por su tutora en este caso. 2 odontólogos realizaron el examen oral y al mismo tiempo también se le entregaba un cuestionario a los pacientes donde se le preguntaba por una serie de patologías que ahora veremos y el paciente respondía sí o no, a ver si tenía esta patología o no, y en ocasiones también la frecuencia, ¿no? Si consideraba que tenía, pues nunca lo había tenido, a veces, frecuentemente, o incluso también si lo relacionaba con el brote. Dentro del examen oral que realizaron los odontólogos, lo que se buscaban eran aftas, cambios en la coloración de la mucosa, lesiones labiales, abscesos de origen dental, úlceras o patología periodontal. También se preguntó por esto en el cuestionario y además se preguntaba específicamente por si tenían dolor orofacial, sequedad bucal, mal sabor de boca o halitosis. Así se incluyeron un total de 68 pacientes, el 55% eran mujeres con una mediana edad de 41 años, 23,5% eran fumadores. El 60% tenía una enfermedad de Crohn y el 40% aproximadamente colitis ulcerosa. Cuando se les preguntaba si habían realizado revisiones dentales previamente, sorprende que hasta un 20% de los pacientes no hacía nunca ninguna revisión. Un 42% una revisión y pues el 36,8% más de una. El 73,5% de nuestra serie tenía manifestaciones orales, es decir, una prevalencia mayor de la que se había descrito hasta el momento.
Cuando preguntábamos específicamente por cada patología, pues los pacientes con los pacientes con colitis ulcerosa tenían mayor número de aftas que los pacientes con enfermedad de Crohn, sin diferencias significativas. Las lesiones labiales eran más frecuentes en colitis ulcerosa y aquí sí que había diferencias con respecto a la enfermedad de Crohn. Los cambios en la coloración en la mucosa más frecuentes en enfermedad de Crohn, pero sin grandes diferencias con colitis ulcerosa. En cuanto a los abscesos, no se encontró ninguno en el examen oral y solamente un 5% de los pacientes con enfermedad de Crohn tenía úlceras. No había diferencias tampoco en el análisis entre los que estaban a tratamiento con infliximab y adalimumab. En cuanto a la patología periodontal, también era más frecuente en enfermedad de Crohn y con diferencias con respecto a la colitis ulcerosa, y la gingivitis y periodontitis también era más frecuente en enfermedad de Crohn, pero en este caso no se observaron diferencias con el grupo de colitis ulcerosa. Y tampoco había diferencias con aquellos pacientes a tratamiento con infliximab y adalimumab. Es decir, que la patología era la misma independientemente del tratamiento. Cuando se le realizaba estos cuestionarios y se le preguntaba al paciente si recordaba, esto puede tener sesgos, ¿no? Porque era un poco lo que recordaba el paciente antes de iniciar el tratamiento. Y después de iniciar el tratamiento se observaba que no había diferencias, ¿no? Que ellos no recordaban ninguna diferencia entre iniciar, entre antes del anti-TNF y después con respecto al número de aftas. Ni siquiera en brote notaban más diferencias. En las lesiones labiales sucedía lo mismo. No había diferencias, según lo que recordaban ellos, antes y después de iniciar el anti-TNF. En los cambios de la coloración de la mucosa tampoco encontramos diferencias y sí que se encontraron en abscesos dentales. Los pacientes referían que tras el tratamiento, tras iniciar el anti-TNF, tenían menor número de abscesos. Y la patología esteroral también fue estudiada entregándole el cuestionario al paciente y el 30,8% de los pacientes reconocía que tenía chasquido articular, el 27,9% además dolor y un 7% se confirmaba una disfunción temporomandibular. Cuando esto se analizó por grupos no se observaron diferencias entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Y, por último, también se le preguntó si tenían sequedad bucal y hasta un 20,6% lo tenía, mal sabor de boca un 32,4% y halitosis 29,4%. Cuando esto lo analizamos por grupos, tampoco había diferencias entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa y, aunque no lo he puesto aquí, tampoco había diferencias en los biológicos. Concluyo, por tanto, en que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal a tratamiento con anti-TNF presentan una alta prevalencia de manifestaciones orales, incluso más alta de lo que se había estudiado hasta el momento. Las patologías orales estudiadas presentan porcentajes superiores al 20%, excepto los abscesos dentales, las úlceras y la disfunción temporomandibular. Y creemos que la introducción del anti-TNF no supuso un riesgo de padecer mayor número de manifestaciones orales, por lo menos en nuestra serie. Muchas gracias.